Bienvenida a Raúl Lutin, dirigente PYME, secretario de la Central de Entidades Empresarias Argentinas. ¿Cómo le va, Raúl? Bienvenido. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a nuestros Raúl. oyentes. Un Acá gusto estamos. poder ¿Cómo le va? reencontrarnos ¿Cómo le va, Raúl? después ¿Bien? de una semana movidita. Sí, y la que empieza, ni le digo. Sí. ¿Cómo, perdón? Y esta que empieza, ni le digo. Bueno, realmente cada semana viene más movidita que la anterior. Exacto. Pero esta semana que termina tuvimos algunos actos y algunas sorpresas que me gustaría comentar. Bárbaro. Si me permitís. Por supuesto. Lógico. Sí, sí. Empecemos, bueno, nosotros hablamos el lunes, así que voy a empezar por el martes. El martes los empresarios PYME tuvimos el honor de ser invitados a compartir la mesa en el PJ Nacional, en Mateu 130. Y la mesa la encabezaba Guado de Pedro y tuvimos ahí en la cabecera. Importante porque nos dio la posibilidad de hablar y de expresar justamente que no es cuestión de solo poder hablar o estar presente cuando ocurren circunstancias tan especiales como esto que está ocurriendo con Cristina, sino que hoy, de cara al pueblo, de las pymes representamos el 95% de las empresas, tenemos el 75% de la mano de obra privada ocupada y por lo tanto deberíamos tener una silla que nos dé la palabra necesaria en la discusión de los programas de futuro, fundamentalmente los proyectos empresariales y los proyectos industriales. Vos hablabas recién sobre política de desarrollo y nosotros sabemos que ciencia y tecnología está absolutamente dejada de lado. Y realmente, ¿para qué vamos a necesitar ciencia y tecnología si lo que están haciendo es un industricidio y haciendo desaparecer la pequeña y mediana empresa más rápido que nunca? Entonces, ¿para qué se va a necesitar ciencia y tecnología? ¿Para qué vamos a necesitar universidades en este caso? Bueno, pero fue una reunión realmente interesante, pero más interesante que esa reunión terminó 12:30 y a las 2 de la tarde los invitó a Axel a La Plata. Bien. Digamos que para lo mismo, o sea, para hablar de la organización de el acto del miércoles. Con dos actos, así como te digo, así de separados. Nada más que Axel no invitaba por el PJ, sino que invitaba por el Movimiento de Derecho al Futuro. Lo que marca un hecho concreto. Hay dos variantes de lo mismo, disputándose a ver quién logra mayor arraigo en la sociedad cercana. Lo de Axel fue muy interesante porque invitó a todos y a cada una de las variantes que hoy se mueven dentro de la provincia de Buenos Aires. Digamos que invitó a los políticos, intendentes, senadores nacionales y provinciales, diputados nacionales y provinciales, invitó por supuesto a los empresarios PYME, invitó a los sindicalistas, invitó a las organizaciones sociales, invitó a los representantes de cada una de las iglesias que componen el quehacer de la provincia, invitó gente del agro, o sea, estábamos variopinto, estábamos representados todos los sectores y realmente fue tan interesante. Estuvimos reunidos de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Bien, un montón de tiempo. Y la cortó a las 5 de la tarde porque
a las 6 de la tarde era la reunión de los gobernadores, no sé si te acordás del martes. Correcto. Y realmente, sí, realmente muy, muy interesante. Lo que sucede es lo mismo que hoy le sucede a la mayoría de la sociedad. Una cosa son los discursos y otra cosa es el curso de las acciones correspondientes. Nosotros, los empresarios pyme, estamos muy acostumbrados a que nos inviten para circunstancias especiales, pero después, a la hora de armar políticas, no tenemos un lugar en la mesa. No tenemos un lugar en la mesa de discusión. Y hoy es fundamental esta discusión. ¿Por qué? Porque estamos llevando una política, Milei está llevando adelante una política donde queda claro, y así lo dicen por otra parte, que la sociedad va a quedar partida entre un 20% que tiene todo y un 80% que no tiene nada. ¿Y por qué digo que así lo dicen? Porque esto es exactamente la política que hoy existe lamentablemente en Perú, y acá están hablando de peruanización como si fuese una cosa normal y natural. Y nosotros justamente lo que tratamos, lo que luchamos, lo que queremos es exactamente la inversa. Una política 80-20, que el 80% nacional y popular puedan armar políticas que le sirvan al 80%, sabiendo que hay un 20% que la van a rechazar. Pero ese 20% tiene que subsumirse al 80% restante, indiscutiblemente, si queremos un país democrático. Si no, tendremos que seguir luchando con lo que tenemos hasta ahora, que es una democracia, llamémosle, demasiado renga, ¿no? Donde se ve claramente que el tema de los tres poderes y la representación por parte del pueblo, la representatividad política y federal no se da, porque el Ejecutivo la maneja por decreto, porque el Legislativo está total y absolutamente maniatado, por emplear una palabra suave, si no diría un número, y el judicial en este momento ni siquiera se puede mencionar, porque ya es, como bien dijo Cristina, es un cachivache, realmente un cachivache, y es el nombre que mejor le queda. Ya no es más un poder, sino que es un chico, es el chico de los mandados. Hace lo que le mandan, cómo se lo mandan y cuándo se lo mandan, en los tiempos que el poder así lo pretende. De hecho, el juicio de Cristina, que tenía que pasar por la corte, un juicio que lleva 10 años, lo resolvieron en 45 días. Cosa que es absolutamente imposible ni siquiera de leer. Quiere decir que ni siquiera se molestaron, sino que le pidieron al poder que dijese cuál es la salida que querían, y eso es lo que aplicaron, y buenas noches, muchas gracias. Bien. Pero de cualquier manera, tanto el miércoles como el sábado fue imponente la convocatoria del pueblo, tanto a Plaza de Mayo el 18 como a Plaza Lezama, sí, el sábado. Imponente, realmente imponente, y te hace, realmente te llega al corazón, realmente te llega al corazón. Más allá de las estupideces que digan, si fueron 43.248 personas o fueron 500.000, lo importante es que se colmaron los actos, se colmó la política,
se colmó el interés del mundo y realmente Cristina pasó al ser el centro de la escena. Y esto hay que marcarlo con toda claridad. Bien. Bueno, Raúl, el asunto no me digas que me vas a cortar. Bueno, estaba en eso, exactamente. Bueno, no sé si quiere agregar algo más, vayamos redondeando. Sí. No, puedo hablar una hora más. Sí, claro. Pero, bueno. no, pero bueno, voy a tocar solamente un tema, pero que sí hace a que realmente estamos hartos, los pequeños y medianos empresarios, que nos sigan mintiendo. Porque nos están mintiendo como si nosotros fuésemos chicos de primaria. Nos están mintiendo no solamente con el 1,5% de la inflación de mayo, sino que nos están mintiendo muy mal con el tema de las reservas y cómo se justifica, cómo van a justificar ahora, está viniendo el Fondo Monetario Internacional, que tenemos las reservas, que llegamos a tener los famosos 44.000 millones de dólares de reserva con dólares alquilados a un costo enorme, mientras que el riesgo país hoy está en 700 puntos, lo que significa que cada uno de estos dólares alquilados, que lo vamos a terminar pagando nosotros, nos está saliendo una fortuna. Y como lo estamos alquilando a corto plazo, un año y en algunos casos menos, porque ahora se terminó los tiempos que vos tenías que poner plata y esperar 6 meses, sino que la podés sacar en cualquier momento, el tema se hace realmente muy oneroso para las arcas del país. Pero como a ellos solamente les interesa a cualquier costo, y esto es importante, a cualquier costo llegar a las elecciones de octubre, entonces todo número que están gastando para ellos les parece fantástico. Mientras tanto se están yendo divisas como si fuese moco. Un ejemplo durísimo es que la importación entre los meses de enero y mayo, y no te estoy hablando de un año, estoy hablando de enero a mayo, se fueron 4.374 millones de dólares, con un aumento del 70%. Claro. ¿Eso qué significa? Prácticamente entre lo que se fue de importación y lo que se fue de turismo, que en turismo se fueron 3.613 millones de dólares, se fue casi la mitad de lo que prestó el fondo. Entonces, así, por supuesto, que no hay plata que alcance, no hay plata que sirva, no hay plata que vaya a inversiones, no hay plata que vaya para futuro, sino que estamos tapando baches y tratando de llegar a octubre. Ahora, no le pregunten a nadie cómo están resolviendo el tema noviembre. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Claro, lógicamente. Sí, claro. Sí, bueno. Pero además, acuérdense que en el mes de julio, solo en el mes de julio, tenemos que pagar 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares vivos. Sí. Y ahí que ya empiezan a pagar, se empieza a pagar capital de la deuda que fue tomada en su momento. Y esto significa que la plata no está y va a haber que otra vez sacar otro préstamo o varios préstamos más, y la cosa se va poniendo cada día peor. Así que no tenemos la menor idea cómo va a ser este gobierno para llegar a octubre, y a qué costo y cuál va a ser el costo que vamos a tener que pagar por esa llegada. Bien. Bueno, Raúl, ahora sí, son las 7, nos tenemos que despedir. Le agradezco muchísimo, como siempre. Le mando un abrazo. Gracias, Víctor. Un abrazo para vos, un abrazo para